Hola. Hoy Retrologando vamos a revisar, de forma muy apresurada, como casi siempre, la obra de un autor del siglo XXI, en mi opinión muy importante, francés, y cuya obra pues, es sorprendente por su versatilidad y por su eficacia. Me refiero al gran autor Philippe Claudel. Antes de comentar un poco sus libros, hacer una referencia a que por lo general, por lo menos en mi caso, uno hace un trayecto muchas veces de la literatura al cómic, o de la literatura al cine también podría decirse, pero en este caso al cómic en particular, porque conoces el libro, lees el libro, te gusta la novela, te gusta el relato, lo que sea, el material que sea, y de pronto hacen una versión en cómic. Y te aproximas para ver cómo han trasladado lo descrito, lo narrado a la gramática de lo visual, ¿no? En el cómic. En este caso es al revés. Aquí comentamos en su momento, hicimos un vídeo sobre ello, una edición excelente de Norma de El informe de Brodeck, de Philippe Claudel, con, en aquella ocasión, adaptación y dibujo de Manu Larcenet, uno de las historias potentes de este autor. Ya aquellos conceptos, aquella imaginería, aquella Francia profunda, me pareció interesantísimo. Empecé a indagar sobre el autor, sobre Philippe Claudel, porque Manu Larcenet ya lo conocemos. Y empecé a ver que me parecía muy interesante lo que insinuaba, lo que yo intuía que podía haber ahí, sin haber leído nada todavía. Y pues me hice en relativamente poco tiempo, con suerte, porque hay que tener suerte también para eso, con la bibliografía que está traducida al castellano, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Philippe Claudel nace en una localidad llamada Dombasle-sur-Meurthe en 1962. Meurthe o Meurthe, no sé cómo se pronunciará, es un sitio que solamente el nombrecito ya necesita. Pero bueno, es un tipo muy polifacético, en tanto que él es profesor, él es pedagogo, él ha sido profesor en distintos, ahora hablaremos un poco de ello, de secundaria para niños y también para adultos, de presos, especializado en presos que estaban en la cárcel. Pues él iba allí y lo instruía. Naturalmente novelista, ensayista también, porque bueno, ya hace también ensayos, y también es director realizador de cine. Yo no conozco ninguna película de él, debo decirlo. No me he puesto a ver ninguna, ni me ha llamado la atención alguna por alguna razón, pero sé que es así, por tanto lo consigno aquí. También ha sido, dentro de su labor pedagógica, ha sido profesor de niños enfermos y discapacitados. O sea, su vocación, su enfoque de lo que es la didáctica, la pedagogía, no se ha limitado a secundaria o a ciertos adultos presos que tienen unos condicionamientos, un contexto particular, sino también a estos niños, pues que tienen alguna minusvalía, o que están mal, o que están enfermos directamente. Y como colofón, quizás ha sido profesor de la Universidad Nancy II de Antropología Cultural y Literaria, es decir, no tanto de la disciplina de enfoque de la creación, sino de el análisis de la extensión social, histórica, contextual de la cultura y la literatura. Todo esto, tanto en cuanto nos interesa, pues en tanto va a afectar a los libros. Yo lo he dividido en dos secciones. Por un lado, los textos que son de marcado carácter autobiográfico, que son unos libros, no hay ningún libro de memorias, ni autobiografías, ni nada por el estilo, como veremos, pero son libros centrados en evocación de elementos del propio autor que traslada a la literatura, de forma directa. Ahora lo veremos, son unos cuantos. Y a partir de ahí veremos lo que, en mi opinión, es la parte más interesante y más jugosa, más atractiva del asunto, que son las obras de narrativa. Las novelas fundamentalmente, aunque también hay algunos de relatos. Para empezar, aquí tenemos El ruido de las llaves, que es su segundo libro en verdad, donde aquí sí es un enfoque claramente personal, particular, donde nos explica pues elementos de su experiencia en la cárcel. El ruido de la llave, el del celador, que va con las llaves de la celda, clanc, clanc, clanc. Y entonces, cuando lo escucha, pues está esperando siempre el preso a que lo liberen, ¿no? A que lo devuelvan la libertad. Y entonces aquí nos cuenta cosas de pensamientos de los presos, cómo reaccionan ante ciertas cosas, porque a fin de cuentas son seres humanos, como todos y cada uno de nosotros, en un contexto concreto, privados de libertad, por la razón que sea que los ha llevado a ese estado, ¿no? Entonces, pues va transmitiéndonos la forma de reaccionar para hacernos entender, de alguna forma, pues también apreciar a esta gente que está en la cárcel, que parece que fueran como objetos muchas veces, porque siempre pensamos que no le pasa a nadie de nuestro entorno, se le pasa a los demás.
A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, eso no nos puede pasar nunca a nadie, ¿no? Ni eso ni morirse, ¿no? Hasta que pasa, pero bueno. Esto va muy más rapidito porque ya digo que a mí personalmente me han interesado menos. Habrá quien le interesen más. Pues yo lo siento, pero yo tengo que centrarme en lo que creo que puedo explicar algo mejor. Aromas son una serie de... No son exactamente de relatos, sino son retazos que algún olor, por la razón que sea, evoca algún recuerdo del autor, algún momento, pues puede ser de su infancia, puede ser de su vida en particular, puede ser de algún familiar. Entonces el libro va distribuido en una especie de orden alfabético, pero lo que pasa es que no hay un fragmento, un relatito, una imagen literaria por letra, sino que hay varios. Por ejemplo, abeto, acacia, aftershave, el abuelo, ajo, alambique, alquitrán, arenisca, aula, bodega, boom, y va repasando por orden alfabético, pues determinadas cosas para terminar en V, viaje. Pues bueno, pues lo que estas palabras, lo que estos aromas le van transmitiendo, le van evocando, le van haciendo recordar al autor. El tercer libro, Adiós, señor Frian, es parecido a aroma, es decir, algo externo genera una idea, un pensamiento, una rememoración que va explicando. En este caso, señor Frian es un pintor de Nancy, donde hemos dicho que está en la universidad, y aquí en esta edición, que como se ve muy bonita, pues va reproducido el cuadro de rigor y el texto. Es decir, empieza a hablar, a mí esto me recuerda a tal cosa, para acá, para allá, yo veo, y va describiendo fragmentos del cuadro, y aparece el cuadro reproducido. Aquí empieza pues comentando uno que parece que es una cosa al otro, el perro que hay aquí, mirando, la gorra con las monedas, y cada uno va evocando una cosa. Y así va progresando sucesivamente el libro, de acuerdo con las pinturas de este tal Frian, de esta ciudad que hemos dicho, de Nancy, donde él pues va allí al museo, lo ve y tal y cual. El último libro de este tipo, Bajo el árbol de los Torayas, es también otro libro de evocaciones, en un viaje que él hace, descubre una serie de misterios, una tierra exótica, Indonesia, un pueblo de Indonesia, un sitio allí, que viven pues como en su época de tiempo, los nativos aquellos, y entre otras cosas, que es lo que alude el título, en el árbol de los Torayas lo que hacen es un árbol muy grande, que son centenarios, hay árboles allí centenarios, muere un niño y lo meten en el tronco del árbol. Y los jugos del niño, lo que va saliendo del niño, va alimentando, va fecundando el árbol, que va creciendo, va expandiéndose, haciéndose muy bonito. A partir de este inicio, pues reflexiona sobre la muerte, sobre la intensidad de los sentimientos de unos a otros. O sea, es un libro también de reflexión de este tipo que tampoco me puedo entretener demasiado. Después hay un libro que podía ser una especie de enlace entre los dos, de un eslabón entre ambos, que es Sobre algunos enamorados de los libros. Es un libro humorístico donde él hace una especie de mini biografía de personas que supuestamente son enamorados de los libros y serían escritores magníficos, pero nunca han escrito nada. Entonces va diciendo, aquel otro tan loco como el anterior que decían, o sea, este novelista trastornado que logró asesinar a 3 académicos en 5 días, porque según afirmaba querían ocupar su plaza, y a quien dieron inmediatamente una plaza, pero en un manicomio. Este señor era académico, por eso, este tipo de cosas. O sea, se va inventando una serie de personajes que los pone en una situación que los aleja de cualquier cosa de literatura, pero bueno, esta es la base del libro y es gracioso, un libro que se divierte uno. Pero vamos ya con los relatos de ficción, con básicamente las novelas fundamentalmente, que es lo que yo creo que es la almendra del asunto. Empezando por Almas Grises. Almas Grises ya prefigura lo que será bastante de lo que vendrá después. Dentro de que es muy versátil de un libro a otro, suele haber diferencias muy notables. Por ejemplo, esto es una obra coral donde hay varios personajes, un pueblo que vamos viendo parcelas de uno y otro. La siguiente es una obra muy intimista donde prácticamente solo funcionan 3 y uno de ellos no habla y prácticamente está inmóvil, que es la que alude el título. Son 2 personajes los que llevan el peso de la acción. Almas Grises resulta que es una investigación, hay un policía, que al principio no sabemos quién es, el narrador, no sabemos si es policía o quién, es un señor que narra que aparece muerta, aparece primero una niña muerta, una niña de años, en un río, y después aparece una maestra que va allí a la escuela de la villa aquella, de la aldea aquella, lo que fuera, aparece muerta también. Hay una serie de personajes en esta ciudad. Hay un juez que se va muy mal con un fiscal, que es un hombre muy estirado, siempre muy maquillado, y en cuya casa tiene un anexo, un edificio pequeñito al lado, donde residía la maestra, y que él también tenía, este fiscal, mucho trato con la niña. Hay otra serie de elementos, hay otra muerta también,
por una que no voy a hacer ningún spoiler, porque esto sí es importante, esto es decisivo, diría yo, es la clave de la novela, pero la otra es ir viendo la forma de actuar de uno y con otro en una micro sociedad, en un microuniverso, donde todo está más o menos cerrado, donde cada uno tiene su papel, tiene sus sitios donde va, tiene su gente con la que se relaciona, o todo lo contrario. Y esto va configurando un plano de lo que son personalidades, tanto psicológicas y retratos por parte del autor de estos otros personajes y sobre todo el narrador, como de lo que es una sociedad así un poco endogámica, un poco extraña y sobre todo el proceso de deducción que va llevando en una estructura de novela no necesariamente lineal, sino que va dando saltos en el tiempo. Ahora habla de un momento del presente, después habla de uno más remoto, para a continuación uno más intermedio, entonces va dando saltos a la actualidad, flashbacks, a lo que pasa, de forma que toda la novela nos dibuja un friso que nos produce la impresión general de lo que nos está transmitiendo en estas almas grises, por el tiempo que hace allí nebuloso, siempre nublado, siempre, y también porque son gente que nunca saldrá de allí, cuya meritoria, cuya, no sé cómo decirlo, cuyo mayor éxito social es esto, ser un cargo, un juez, un fiscal, tal igual, son bienvenidos en el restaurante y tal, que al policía este lo desprecian absolutamente. Y después la vida de este policía y cómo él se va relacionando con unos y con otros. A mí me pareció una novela muy, muy inteligente. La segunda, como digo, de un carácter completamente distinto, aunque también con un pozo también de bastante tristeza, La nieta del señor Lin. Este tal señor Lin es un señor ya viejo, que viene de un país oriental, puede ser Vietnam o algo así, con su nieta. No se separa de su nieta, siempre la lleva arropada, le viste con todo lo que puede para que no coja frío, y no sabe qué hacer. Un señor que no sabe el idioma, lo tienen allí como en un sitio pues donde hay mucha gente, como un campo de refugiados, podemos decir algo así, y él se va con la nieta todos los días a un parque y se sienta en un banco. Y está allí viendo a la gente pasar y tal. Y un día aparece otro señor. Se sienta y se pone a hablar con él. En el idioma que el señor Link este no entiende. Entonces le pregunta, ¿cómo se llama usted? Entonces el otro entiende que cómo se dice buenos días. Entonces, cada vez que se saluda, pensando el francés, que el señor Lin se llama buenos días. Entonces le dice la palabra buenos días en el idioma del señor Lin. O sea, hay una serie de confusiones simpáticas. Y, por un lado, hay la relación entre los dos, porque al señor Lin lo trasladan a otro sitio. Claro, él no sabe muy bien cómo manejarse y quiere encontrar a su amigo, con el que ha ido a cenar para aquí y para allá, con el que ha tenido una cierta intimidad. Y después lo que le va pasando al anciano en la ciudad, la adaptación o inadaptación a un ambiente, a una cultura completamente diferente, y también el secreto que en cierta manera esconde. No es muy previsible, pero tampoco es algo insólito, el secreto que esconde la nieta a la que alude el título, que es lo que hace que muchas veces las reacciones que suceden en la novela hacia el señor Lee sean las que son y no otras de otra índole, ¿no? Es una cosa curiosa, también yo entiendo que está muy bien traído el tema de la mentalidad oriental, de la perseverancia, del continuar, del seguir a pesar de lo que sea. Y esta novela está muy bien en ese sentido. Después viene El informe de Brodeck, que es otra obra maestra. Las dos que hemos visto, Alma Grises, a mí me parece una novela sensacional, que además se lee en un vuelo. Yo me la leí de una sentada, porque estaba disfrutando y viendo lo que iba pasando, aunque el material que compone la acción no es precisamente divertido ni disfrutar, para disfrutar, pero sí disfrutas de el trayecto de lo que va sucediendo y va acompañando al protagonista en lo que va aconteciendo en la novela. Y el informe de Brodeck estamos en las mismas. Del informe de Brodeck, como dije antes, es lo que a mí, en la versión en cómic, me ha hecho interesarme por este autor. En el vídeo correspondiente al cómic, hablamos largo y tendido, repasamos el cómic, salvo el final, corté en un determinado momento, para no desvelar más de la cuenta, pero sí vemos lo que es la trama del informe de Brodeck, la tenemos allí. Es un señor, el tal Brodeck, que trabaja y vive en una aldea con una niña que es su hija, con una mujer que nada más que canture algo y está con la vista como perdida, y con una vieja que vamos sabiendo qué relación tienen con él, la vieja como lo ayudó, tal igual, desde niño. Y en ese pueblo llega The Anderer, el otro. Señor que llega con un burro y una mula, muy afable con todo el mundo, y bueno, que llega allí un tío raro.
Estamos en una época cercana yo creo que a la Segunda Guerra Mundial, por determinados aspectos podría ser la primera. El Brodek ha pasado un tiempo en un campo de concentración, un campo de presos, donde los han humillado y los han torturado y ha visto cómo mataban a unos y a otros por el simple hecho de divertirse. Que una mujer, la mujer del alcaide de allí, o del jefe, como, va allí con el bebé todos los días que vea, cada día una ejecución arbitraria. Hoy ese, mañana aquel, el otro. Y ahorcaban a un tío para que, bueno, pues, y la señora iba allí con su bebé para que lo viera y después se volvía para la casa. Esta señora encontrará su merecido cuando ya desmantelan aquello. Y esto a él le condiciona mucho, pero también sirve para que ciertas circunstancias que ocurren en el pueblo pasen así. El personaje vive el Brodek un poco al margen, no vive en el centro del pueblo, vive en el extrarradio, tiene una amistad con el maestro, con el cura, con el del bar, con el otro. A veces mejor, a veces peor. El alcalde se trata mucho con él, pero no parece ser precisamente en plan amistoso, sino en plan mafioso. El alcalde pues trata de influirle, de presionarle, de reprimirle. ¿Y qué ha ocurrido? Del principio sabemos que al Anderer, en la fonda, en la taberna que hay, una noche se lo han cargado. Donde estaba hospedado el propio Anderer. El Anderer significa el otro. Y le piden a Brodek que haga un informe de lo que ha pasado. Y Brodek no estaba allí. ¿Cómo ha llegado a la conclusión? Que consiste en el asesinato de este hombre. Debo decir que la novela es más cruda que el cómic. En algunas cosas, sobre todo, mucho más cruda. Voy a decir un ejemplo, sin decir exactamente en qué consiste, pero, por ejemplo, en el cómic, lo que hacen los del pueblo a la mula y al burro del Landerer es una cosa, el resultado es el mismo, pero a forma no. En la novela le hacen algo bastante peor, por ejemplo. Y tampoco se trata, como en Almas Grises, de una narración lineal. La nieta del señor Lin sí es más lineal, estamos en lo mismo. El Tanrode va escribiendo y va escribiendo y va escribiendo. Y va alternando momentos de su memoria, muy remota, momentos de su internamiento en el campo de concentración, momentos del Landerer antiguo, momentos posteriores al Landerer y de la actualidad. Cómo le están presionando, cómo le están... Veo que escribes mucho, pero no veo yo... Y trae aquí 4 hojas de informe. No, dice, no, que tengo que trabajarlo mucho para que salga la cosa bien. Nada, nada. Cómo le van retirando el saludo incluso. En definitiva, es una expresión de el miedo a lo que viene de fuera. También en Almas Grises había algo de eso, pero yo creo que menos. Aquí eso, en cierta manera, claro, lo ambienta en una Francia profunda, ¿no? Pero podría ser aplicable a otros sitios. Y es una forma de, yo entiendo que el autor plantea decir, oye, no hay que tener tanto miedo a lo de fuera, no hay que cerrarse tanto en uno mismo. Eso, los provincianismos y los nacionalismos van en contra o sea, van en la línea de lo que cuenta Brodek. Es decir, a mí lo que me parece, lo que viene de fuera y me hace demostrarme lo que yo soy, mostrarme mi verdad, por desagradable que parezca o que pueda ser, a mí a lo mejor no me gusta lo que soy, pero soy así. Que es lo que el crimen que comete el Anderer, que le lleva a la muerte, es precisamente ese. Mostrarle su auténtica realidad desnuda. Y como viene de fuera, cosa que también, en cierta medida, Brodek, porque la mujer que está con él viene de fuera y porque él ha estado fuera, pues bueno, eso motiva la conducta de los aldeanos de allí. Seguimos con la investigación, que la investigación a mí me pareció, al principio me parece absolutamente magistral. Es una cosa, esta es una novela que podíamos un poco alinear en cierto sentido con Kafka, es un sinsentido absoluto y total, pero muy coherente y literariamente, narrativamente, muy eficaz. Es un señor que remite a un pueblo, a una ciudad, no es muy grande, pero es una ciudad industrial, no es un pueblo como los otros que hemos visto de la Francia profunda, sino un pueblo a que haga una investigación porque se está incrementando el número de suicidios. Y el hombre desde que desembarca en esa ciudad, nada más que le pasan caos y cosas sin sentido. El tío llega a un hotel que es una mierda, que es la escalera, un escalón es así de pequeño, el otro así de grande y el otro mediano, donde le tratan de una manera muy rara, pasan cosas... ¿Qué habitación quieres? Me da igual. Venga, la 14, y la 14 está en el 9º piso. Tiene que ir andando porque no hay ascensor. Va a intentar su puesto de trabajo. Y o sea, son cosas muy raras, son cosas muy extrañas. Sensación que nos produce, sensación de desasosiego, de deshumanización, de
algo como el investigador. El investigador se supone que tiene un personaje con una cierta relevancia. Allí lo tratan como el pintor sereno, para al final concluir con una entrevista de él. Va viendo un retrato por acá y por allá de un individuo anciano con bigote y tal, que resulta ser el creador de todo aquello. El creador de todo aquello y por extensión de ese universo que conforma el espacio, el contexto de la investigación, y efectivamente es su creador. Entonces él de pronto descubre la realidad que hay como una especie de reloj, no voy a hacer un spoiler, pero esto se puede decir, como de bloque, como de containers de estos del puerto, separado, una especie de desierto, y un ser que lo controla todo, que es el creador este. Y bueno, y hasta aquí puedo leer. Pero el principio es soberbio. El principio es cómo el tío le van sucediendo cosas cada cual más extrañas, cada cual más rara, cada cual más surrealista. De cierta manera, esta novela se podría relacionar con parte de la narrativa y con parte del teatro también de Samuel Beckett, creo yo. Es una novela muy beckettiana. Y está muy bien. Después tenemos este Inhumanos, que es estupendo. Esto es graciosísimo. Esto, Inhumanos, no es una novela al uso, puesto que son como retazos, como otros que hemos visto. Son como fragmentos que van sucediéndose, pero siempre protagonizados por la misma gente. Hay el narrador y hay su entorno consistente en su mujer y sus compañeros de trabajo. Aquí no existe nadie que no esté en ese círculo vital, ¿no? Es decir, la gente del trabajo están trabajando juntos y cuando salen del trabajo siguen estando juntos. Son una gente despersonalizada, de ahí los Inhumanos, cada vez menos emocional, menos ética. A ver, son unos personajes, la ética no pinta nada, el sentimiento emocional de relaciones tampoco tiene ninguna alternancia. Aquí se rigen por los impulsos, por lo que surge. Por ejemplo, hablan, no, que mi mujer está acostándose con este ahora mismo, aquí al lado, o no, hoy hemos estado jugando y tal, y cuando me han metido una botella por el ano 3 veces, que como si fuera lo más natural del mundo, ¿no? Y a la mujer se acuesta con uno con otro y le pregunta la de él y la de todos, y la de los demás también. Claro, se está acostando con los mismos amigos y compañeros de trabajo, pero además que no se molestan en ocultarlo. Y digo esto como una de las cosas. La muerte, hay uno que se muere, hay otra, una diversión que hacen que tirar cosas desde un puente a los que pasan por abajo, y hay uno que gana porque se ha cargado los de la moto, han ido a parar no sé dónde, del golpe que se han pegado. Entonces vemos que su actividad es profundamente antihumana. Humana entendida, el ser humano como especie, como una especie que tiene 3 cosas que no tiene el resto de los animales: conciencia de la muerte, sentido de la ética y una sociabilidad que sí que podría ser aplicable a otro animal. Lo que pasa es que, en general, por lo menos las civilizaciones, las culturas civilizadas, que entendemos como tales por lo menos, pues no nos comemos unos a otros, ni nos pegamos un palo a la cabeza y nos matamos por 2 metros de pasarnos uno para acá y para allá, por pelearnos por una comida, en general. Quiero decirle, tampoco. Entonces aquí todo esto desaparece, esto se difumina. Aquí el sentido colectivo es como un grupo que tienen su vida, su ámbito, y viven de una manera, un ámbito que se caracteriza por la falta de profundidad, es una cosa puramente artificiosa, y por la apariencia, el fingimiento. Entonces, eso, cada uno, como decía, cada uno vive pues con su esposa, en su casa y tal. Pero van a casa de otro y van 6 parejas, por ejemplo. Y se empiezan a intercambiar, empiezan a hacer animalados, se empiezan a emborrachar hasta caerse inconsciente al suelo, o empiezan a lastimarse, a autolesionarse o hacerle daño a otro. O sea, es una sociedad brutal, es una sociedad, como digo, carente de moral y, por supuesto, muy alejada de los parámetros que podemos entender como gente normal. ¿Qué ocurre? Que el tratamiento es absolutamente genial, porque es que es divertido. Es un libro que, a pesar de la atrocidad, de la aberración que nos está contando, el tono, la forma de expresar es gracioso, no diré humorístico, sino humorístico casi, pero de luego muy, muy divertido. Es un libro que yo digo, esto a lo mejor no, y empecé a leerlo y es que me encantó, me enganchó, y también me lo leí de corrido, se lee muy rápido. Vamos con la última novela, que es El archipiélago del perro. Nos encontramos en otra situación de sociedad muy cerrada. Esto no es humorístico, esto es como la de Brodeck o la de Almas Grises, que en este caso concreto es este archipiélago, que se percibe perfectamente en la portada, con la forma de un perro. Entonces aquí hay una zona que es la única habitada, hay un pueblo allí, y viven tal
que tiene una serie de inspecciones para ver si estos pueden seguir estando allí y tal igual. Pero es otra sociedad muy cerrada, muy limitada y donde lo que viene de fuera se recibe de forma reacia. Aquí resulta que una zona costera no puede ser de otra manera, pero no una zona de costa de esta país de turismo, sino una cosa árida, terrible. Allí viven de lo que comen, de lo que pescan, de lo que poco que pueden sembrar, porque allí la tierra es muy mala, del calor del volcán, tal y cual. Pero ellos tienen su propia forma de vida y tal y cual. De pronto un día, una señora, una antigua maestra que vive allí, una vieja que tiene un perro, y lo saca a pasear por la playa, por donde también el maestro que viene de fuera va a hacer footing y tal igual. Y una mañana y en la playa aparecen 3 cadáveres de 3 negros. ¿Esto qué es? Llaman a la autoridad, el alcalde, el médico, el otro. Vamos a quitarlos de medio. Y entonces el maestro dice, bueno, pero habrá que hacer algo. No, 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 no. Nosotros ya no ocupamos, tú no. Y él piensa que el maestro que lo quiere denunciar. Esto éticamente a mí me siento la necesidad de que esto no pase, porque ¿a qué se debe esto? ¿Cómo ha llegado esto aquí? ¿Por qué ha llegado esto aquí? Y se pone a estudiar, alquila un barco frente a los boicoteos de los mismos del pueblo para ver cómo ha podido suceder. Va en un barco soltando muñecos con aspecto y peso humano, con dimensiones humanas, para ver a dónde van a parar, cuánto tardan, cómo funciona la cosa, las mareas y tal y cual. Pero es que encima aparece un individuo allí extraño que viene a investigar. Ellos no saben bien qué, hasta que le enseño una foto donde se ven ellos en la playa, y hasta aquí puedo leer. Sí que puedo añadir que el maestro, esto me recuerda a mí, esta novela me recordó mucho a otra del grandísimo Andrea Camilleri, que es El movimiento del caballo. Allí hay un individuo que quiere hacer una cosa y los demás se dedican a hacerle luz de gas. Esto es lo mismo. O sea, aquí el maestro quiere desvelar lo que ha pasado con aquello, no tampoco hacer heridas, sino ver qué ha pasado, y las autoridades impedirlo. Entonces, cuando ven que no pueden dejar que el tío vaya a decir lo que sea, ¿qué hacen? Desprestigiarlo a él. No voy a decir lo que hacen, no voy a decir la mecánica, ni voy a explicar qué es lo que sucede con esto de los negros ni nada, porque ya he contado bastante. Pero vamos, una novela sobrecogedora. Y concluimos con Fantasía Alemana, que es el último libro cronológicamente, según la edición francesa, la edición original. Las versiones en castellano no siguen este orden necesariamente, ni mucho menos, pero Fantasía Alemana compuesta por 5 narraciones breves, unidas por un elemento conductor que es un personaje detestable, aborrecible, un nazi, que se llama Víctor con K, en vez de con C, y es un retrato de la Alemania o de los lugares donde ha habido influencia alemana en las 2 guerras mundiales. Donde este Víctor empieza, pues bueno, en algún momento, digamos, no dentro de las 5 narraciones, o sea, las 5 narraciones no van en orden cronológico. No empieza Víctor siendo joven, después tal, después, y termina siendo anciano, sino que es más joven, es más viejo, es más maduro, o sea, ya según vas viendo. Entonces son 5 historias, una de un desertor alemán, y este Víctor siempre es algo negativo, es un personaje que ya digo es un nazi y termina siendo un viejo aborrecible, detestable, que no hace nada, que no habla ni hace nada, pero no gusta, no agrada estar con él y no huele mal. Y lo que le pasa con la enfermera, porque es una enfermera que nueva, que tiene un concepto un tanto particular de cómo atender a la gente. Eso es cuando Víctor esté anciano. Pero ya digo, la primera historia es de un soldado que va por un bosque, que quiere huir de donde estaba, y vamos viendo el porqué de esa situación de combate, bélica, tal igual, pero vamos viendo las razones internas de él que le mueven a hacer lo que hacía. Después hay una historia de un viejo, muy viejo, que va recordando y nos va dando desde la perspectiva, esto es muy inteligente, de una persona que rememora como algo bonito, como algo pues que merece la pena ser recordado, cosas que son bastante atroces y bastante terribles, ¿no? También hay partes más buenas, más de sus amores y tal, pero es el recuerdo de un anciano, básicamente. Después viene la historia esta de la enfermera, que es la que atiende al Víctor este allí, que está todo el rato sin hacer nada, que no quiere comer, y entonces ella cómo lo va resolviendo y lo que pasa al final, que, que es bastante curiosa la historia. ¿Eh? Es una mujer que le resbala bastante todo, que no parece implicarse demasiado en las cosas, pero bueno. Después viene una sobre un artista que, bueno, sobre el segregacionismo, sobre el tema del racismo, tal, que va reflexionando y no puede soportarlo. Esta aquí, a mí quizás la historia que me ha parecido menos interesante de las 5. Y la última es una niña que está jugando un descampado, una cosa abandonada, un edificio abandonado, y lo que está jugando es con un muerto que está quemado, con un cadáver achicharrado,
Y bueno, y ahí tiene presencia y relevancia este Víctor que va pasando de una historia a otra. Bueno, esto no pretende contar la historia de cada cuento ni de cada novela, sino un poco dar alguna pincelada que sirva para estimularte, para invitarte a leerlo, para, espero, que hacer atractiva la lectura de un autor, que en mi opinión, ya digo, me parece muy interesante. Tiene más obras, no muchas más, pero tiene algunas obras más, supongo que algunas estarán en proceso de traducción, pero a mí de lo que me ha parecido un autor muy interesante, muy agradable de leer, muy divertido, divertido en el sentido de disfrute. Divertido no quiere decir que tenga que hacer gracia, que la hace. En lo de los hombres enamorados de los libros o los inhumanos es bastante gracioso. Lo otro de gracioso no tiene nada, pero nada. Por ejemplo, el informe de Brodeck no tiene nada de gracioso, o Alma Grises. Incluso la del el archipiélago del perro tampoco. Pero cuando quiere ser gracioso es gracioso. Y desde luego son situaciones anómalas. Nos plantea al lector ante una situación distinta y que según vamos conociendo, vamos viendo, nos hace implicarnos, nos hace imbuirnos de ello, nos produce un efecto de inmersión en tal situación para ver cómo nos va llevando de la mano al desenlace correspondiente. Yo te digo de verdad que es un autor que creo que merece la pena y por eso lo hemos traído al canal. Si el vídeo te ha gustado, te agradeceremos que le des al simbolito de así, del dedo para arriba, de la aprobación. Si te interesan estos temas que tocamos un día a otro en el canal, que te suscribas, que sabéis que esto para YouTube es muy importante. Y nada más, pues gracias por la compañía y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.